buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 9 minutos de este 21 de junio de 2023, daremos inicio a la 23ª sesión ordinaria de este Pleno. Es importante que refiera a ustedes que por cuestiones de salud, el secretario técnico se ausenta en la presente sesión, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, último párrafo, de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, someto a su consideración designar como secretaria técnica suplente en esta sesión a la maestra Catalina Camarillo Rosas. En virtud de lo anterior, les pregunto a mis compañeras y compañeros el sentido de su voto de manera económica para la designación de la secretaria técnica suplente. Si están a favor, manifiéstenlo levantando la mano. En esta virtud, se designa la suplencia de la secretaria técnica en los términos propuestos y le cedo el uso de la voz a ella a efecto de que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Comisionadas, comisionados, buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, me permito realizar el pase de lista de asistencia y verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretaria. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, secretaria. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, someto a su consideración las propuestas de modificación al orden del día siguientes. Primero, agregar un punto 7 relativo a la excusa que presenta el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega para conocer y resolver el recurso de revisión número 12.494 del 2022, de conformidad con su memorándum número 195 de 2023, de fecha 20 de junio de 2023. También para solicitar que se retiren del orden del día los recursos de revisión 13.931, 11.408 y sus acumulados, y el recurso de revisión 15.707 y acumulados, de conformidad con las solicitudes que ya se hicieron vía correo electrónico por parte de las ponencias. También agregar, si me lo permiten, un punto en asuntos generales del retorno del recurso de revisión 15.707 y sus acumulados a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Y finalmente agregar 7 acuerdos de ampliación adicionales a los 2 que ya fueron listados para tener en un total 9 acuerdos de ampliación listados para esta sesión, comisionado. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Le pido que tome entonces la votación correspondiente con las modificaciones que acaba de referir. Comisionados, les solicito si pueden emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas, levantando su mano, por favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Es cuanto. Continuamos con el orden del día y desahogamos el punto 3 relativo a la aprobación del acta de la 22ª sesión ordinaria de fecha 14 de junio de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 22ª sesión ordinaria, Infoem diagonal ORD diagonal 22 diagonal 2023, de fecha 14 de junio de 2023. Es cuanto. Gracias. Como punto 4, tenemos listada la aprobación del acuerdo mediante el cual se crea y regula el funcionamiento del Comité de Planeación del Instituto. En virtud de que fue previamente circulado el acuerdo, le solicito a la secretaria tome la votación para su aprobación. Sí, comisionado presidente. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo mencionado ya por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega.
A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, en esa virtud le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se crea y regula el funcionamiento del Comité de Planeación de este instituto. Es cuanto. Gracias. Como punto número 5 tenemos listada la aprobación del Programa Interno de Protección Civil del Instituto. El programa será de aplicación obligatoria para las y los servidores públicos del mismo, así como para las personas usuarias de nuestras instalaciones, en virtud de que establece medidas y posibles respuestas a escenarios de emergencia para crear una cultura de protección civil más amplia. En tal virtud, solicito a la secretaria tome la votación de este programa para su aprobación. Sí, comisionado presidente. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del programa mencionado por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el programa interno de protección civil de este instituto. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Como punto número 6, tenemos listada la aprobación del dictamen de estados financieros y presupuestales del ejercicio fiscal 2022. En tal virtud, le solicito a la secretaria tome la votación para su aprobación. Sí, comisionado presidente. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del dictamen mencionado por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el dictamen de estados financieros y presupuestales del ejercicio fiscal 2022. Es cuanto, presidente. Nuestro punto número 7 del orden del día corresponde a la aprobación de procedencia de la excusa presentada por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega para conocer y resolver el recurso de revisión 12.494 Infoem/2022, conforme a las razones expuestas en su memorándum número 195 del 2023, de fecha 20 de junio del presente año. Por lo cual, secretaria, le pido que tome la votación nominal de los integrantes del Pleno para calificar la procedencia de la solicitud planteada por el comisionado Parra Noriega. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado, de conformidad con el artículo 75 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la procedencia de la excusa a que ha hecho referencia ya el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que por unanimidad de votos se aprueba la procedencia de la excusa presentada por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega para conocer y resolver el recurso de revisión 12.494 del año 2022. Muchas gracias, secretaria. Vamos a proceder a desahogar el punto 8, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En este apartado contamos con 3 bloques de proyectos. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido a la secretaria nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Comisionados, les informo que no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. Cabe mencionar que el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega no podrá votar el recurso de revisión 12.494 del 2022, conforme a la procedencia de la excusa aprobada por el Pleno de este instituto. En virtud de ello, le solicito el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los recursos de revisión listados en este punto. Comisionada Mejía Ayala. Gracias. A favor de los recursos que integran este bloque, emitiendo los siguientes votos particulares.
En el recurso 13.278, 15.858, 1.371 del 2023, 2.035 del 2023, voto particular por la clasificación del cargo de los elementos de seguridad pública, ya que desde mi punto de vista no se configura razón alguna por lo cual la entrega de dicha información los haga identificables o ponga en riesgo su vida e integridad. Por lo que, dada la importancia que refiere su labor, la sociedad tiene certeza de su actuar, siendo el acceso a la información, el derecho que tutelamos en este instituto, un medio por el cual la sociedad puede obtener información sobre su desempeño y rendición de cuentas. Voto particular en el recurso 17.039, voto particular por la clasificación del nombre, cargo, presunta falta cometida y área de adscripción del servidor público absuelto, ya que no comparto el criterio que el dar esta información pueda causar un perjuicio a la vida del servidor público y creo que abona mucho a la entrega, abona mucho la entrega de la información a una rendición de cuentas y una transparencia activa. Voto particular en el recurso 2782 del 2023, voto particular concurrente por el cobro de copias, ya que cuando el particular solicita la información en copia certificada y el sujeto obligado no atiende la modalidad elegida por el particular en su respuesta, se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de los documentos sin costo alguno. Asimismo, este no causa ninguna afectación al erario público porque su cobro no tiene un propósito recaudatorio. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque estoy a favor de los recursos de revisión, pero voy a emitir un voto particular concurrente en el recurso de revisión 2828/2023 y acumulado, pues si bien comparto el sentido general de la presente resolución, al considerar que el expediente laboral y currículum permite que la ciudadanía valore la trayectoria profesional y la formación académica de los servidores públicos, sin embargo, considero que esta información se está ordenando entregar al particular de los síndicos del Ayuntamiento de Tecámac, corresponde a un cargo de elección popular y toda vez que dichos servidores son electos mediante el voto ciudadano, por lo que no existe una fuente obligacional para entregar dicha información. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Hago votos disidentes en el 15.554 y 2.872, ya que desde mi punto de vista se debió proteger el derecho de acceso a la información y realizar el análisis de fondo sobre lo solicitado, toda vez que de los cuestionamientos presentados por los recurrentes se desprende la existencia de documentos que pudieran dar atención, que pueden dar atención, de acuerdo con los criterios del sistema y del INAI. En el caso del 2703, emito voto disidente, toda vez que desde mi perspectiva el sujeto obligado es competente para poseer en sus archivos la información de la conciliación de nómina de un ayuntamiento, toda vez que forma parte de los informes trimestrales que se remiten al OSFEM. En el caso del 2872, emito voto disidente, ya que desde mi perspectiva se debió proteger el derecho de acceso a la información y realizar el análisis de fondo sobre la información solicitada, ya que el motivo de inconformidad del recurrente se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley, por lo que no procedía su sobreseimiento por consulta o trámite específico. En el resto de los proyectos a favor, excepto la excusa que ya ha sido aprobada, haciendo votos particulares en el 13.278, 15.858, 1.371 y 2.035, ya que no comparto la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública, toda vez que la entrega de ese dato por sí solo, desvinculado del nombre, en mi punto de vista no pone en riesgo la vida, salud o seguridad de los servidores públicos, ni tampoco el concepto de seguridad pública,
Por el contrario, esta información, en mi punto de vista, permite la rendición de cuentas y que los ciudadanos evalúen la toma de decisiones en un tema tan relevante y de alto impacto como lo es la seguridad pública. También porque en la reserva del nombre de los elementos operativos no se acreditó la prueba de daño. En el caso del 14.575.467 de este año, ya que considero que la firma de servidores públicos que obran los documentos que acreditan su nivel de estudios debe ser también pública, toda vez que esos documentos se emiten con el objetivo de acreditar frente a terceros la preparación académica que tiene su titular. En el caso del 17.039, ya que considero que la reserva de expedientes en trámite se debió acreditar la prueba de daño y no comparto también la reserva de nombres de servidores públicos absueltos de responsabilidad administrativa, en virtud de que desde mi punto de vista no existe una afectación en su honor con la entrega de esta información y por el contrario se transparente el resultado de las investigaciones. En el caso del proyecto 1090, emito voto concurrente, toda vez que al haberse invocado actos consentidos no procede a dar vista a nuestra Dirección General de Datos Personales, en virtud de que dichas documentales no formaban parte del análisis de la resolución. Ello en congruencia con diversos criterios del INAI y de la Suprema Corte. En el caso del 2155, emito voto particular, ya que desde mi perspectiva se debe ordenar solo la entrega de los motivos de la terminación de la relación laboral de los servidores públicos cuando esto derive de procedimientos administrativos por faltas graves, además de que se debieron ordenar los convenios laborales que en su caso haya firmado el sujeto obligado por haberlo solicitado el recurrente. Tengo otros dos votos particulares. En el caso del 2531, ya que desde mi punto de vista el documento que se debe ordenar entregar al sujeto obligado implica procesarlo, toda vez que para separar las cantidades que se solicitan de cada deducción tendría que realizarse diversos cálculos. En el caso del 2782, también emito voto particular, ya que cuando el particular solicita la información en copias certificadas y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en mi punto de vista, en la resolución que emite ese organismo garante se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenarse la entrega de los documentos sin costo. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, secretaria. Emito un voto disidente en el recurso de revisión 12.933, toda vez que si bien el informe justificado remitido por el sujeto obligado coma parcialmente el punto faltante de la solicitud, también lo es que dicho informe carece de principio de exhaustividad, toda vez que no atiende de manera puntual y expresa lo solicitado respecto a la temporalidad de la misma, ya que si bien remite información del mes de junio, desde mi punto de vista faltó precisar en la respuesta si contaba o no con la información de los meses de enero a mayo y que en caso de no contar con la misma bastaba con que así lo hiciera del conocimiento el particular. A favor de los demás recursos de revisión, emitiendo un voto particular en el recurso 1090, en virtud de que no se comparte la vista que se da a la Dirección de Protección de Datos Personales, pues no hay motivos de inconformidad respecto a las documentales que la motivaron. Esto es, que fueron actos consentidos por parte de la hora recurrente. Por ello, tampoco fueron analizadas de fondo por la ponencia resolutora y en este sentido, al no haber un pronunciamiento de fondo, no se encuentra justificada la vista en los puntos resolutivos. Y también emito un voto particular en el recurso 2828, toda vez de que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde consta la experiencia, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 119 de la propia Constitución, no se advierte que para ser miembro de un ayuntamiento requiera tener experiencia. Y como lo he manifestado anteriormente en otros plenos, no estoy en contra que se dé la información, simplemente que se solicite al sujeto obligado que detenta esta información. Es cuanto, señorita secretaria. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Gracias, secretaria. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque. Comisionado presidente, se aprueba primeramente por mayoría de votos los recursos de revisión 12.933 y 15.554, ambos del 2022,
y los recursos 2.703 y 2.872 del 2023. El resto de los proyectos se aprueban por unanimidad de votos y por lo que hace a los votos que han emitido los integrantes del Pleno, estos ya fueron registrados y solicito se tengan por reproducidos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Llegamos al punto 8.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretaria, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Sí, comisionado presidente. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este punto. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos, emitiendo un voto particular en el recurso 2800 del 2023, este voto concurrente por el cobro de copias y es por los argumentos vertidos en el bloque anterior. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el caso del 17.592, ya que se considera que los oficios del síndico que se ordenan entregar pudieran actualizar el supuesto de reserva como información que forma parte de procesos deliberativos, no así de juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, en atención a las atribuciones de dicho servidor público. Y en el caso del 2023, emito también voto particular, toda vez que desde mi perspectiva se debió privilegiar el principio de gratuidad en entrada de información en los términos ya señalados. En los demás, a favor. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los recursos de revisión propuestos en este bloque y por lo que hace a los votos particulares, estos ya fueron registrados y solicitaría que se tuvieran por reproducidos. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuamos con el punto 8.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido por favor a la secretaria, omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este punto del orden del día. Comisionada Mejía Ayala. A favor, emitiendo un voto particular en el recurso 15.287 por la clasificación del cargo de los elementos de seguridad pública operativos en los términos expresados en el argumentos del primer bloque. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor, haciendo voto particular en el 15.287, diagonal ICR-17 y acumulados, también por la reserva del cargo de elementos operativos y por la prueba de daño en los términos que ya expuse anteriormente. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Gracias. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque del orden del día y por lo que hace a los votos particulares expresados por los integrantes del Pleno se tienen por reproducidos y registrados por parte de la Secretaría Técnica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 223, párrafo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios. Le pido, secretaria, que tome la votación correspondiente. Claro, comisionado presidente. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto, igual de manera nominal, para la aprobación del extrañamiento público que ya ha sido referido por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor.
Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Vamos a desahogar el punto 10, relativo a la aprobación de los acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo cual le pido a la secretaria informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con gusto, comisionado. En esta sesión contamos con 2 acuerdos que proponen imponer 126 medidas de apremio. En el primer acuerdo es el relativo a la imposición de 96 apercibimientos como medida de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes sujetos obligados. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, hay 3 apercibimientos, a los titulares de unidades de transparencia de los municipios, 71 apercibimientos, organismos de agua municipales 8, organismos DIF municipales 14, para hacer un total de 96. Y en el segundo acuerdo, que corresponde a la imposición de 30 amonestaciones públicas como medida de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes sujetos obligados. Del Poder Ejecutivo, 2, de los titulares de unidades de transparencia de los municipios, 24, organismos de agua municipales 1, organismos DIF municipales 3, para hacer un total de 30. Y sería cuánto, presidente. Muchas gracias. En virtud de que fueron circulados con anticipación los 2 acuerdos que acaban de mencionarse, pregunto a mis colegas si alguien quiere hacer algún comentario a este respecto. Si no lo hubiese, le pido a la secretaria que tome la votación de los 2 acuerdos listados en el apartado. Sí, comisionado presidente. Les pregunto a los integrantes del Pleno el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los 2 acuerdos mencionados por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos los 2 acuerdos enunciados previamente, mediante los cuales se imponen las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento y amonestación pública. Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, fracciones primera y segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido a la secretaria nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, doy cuenta de que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones se encuentran listados 9 acuerdos de ampliación y están en los términos del listado que ya fue circulado previamente al inicio de la sesión. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los acuerdos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos de ampliación de plazo en los términos mencionados. El siguiente punto de nuestro orden del día es la presentación por parte de la Secretaria Técnica del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido nos dé cuenta, secretaria. Comisionado presidente, comisionadas y comisionado, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva la Secretaría Técnica, se informa que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en la sesión próxima pasada. Muy bien, en asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas. Muchas gracias, secretaria. El segundo punto corresponde a la aprobación del Pleno
del retorno del recurso de revisión 15.707 y acumulados a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, por lo cual le solicito a mis colegas aprobemos en sus términos este retorno levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 15.707 y acumulados a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto. De esta forma, agotamos cada uno de los puntos relacionados con el orden del día, por lo que siendo las 12:39 de este 21 de junio de 2023, damos por concluida la 23ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes.